Bienvenidos a Estrategia Televisión. En este vídeo os voy a comparar el entrenador avanzado de Turquía, Hurjet, con el entrenador avanzado de Corea del Sur, T50. Antes de nada, empezar a entrar a explicar datos y demás, tenéis que saber una cosa. Del T50 luego hay una variante avanzada que es el FA50, que es un entrenador artillado. Os digo esto porque algunos datos no van a coincidir. Luego si os buscáis vosotros por vuestra parte y no soy capaz de daros cuenta de esto. Por ejemplo, el tema del peso máximo al despegue, en la versión de entrenamiento son 10,7, en la versión de ataque ligero son 12,2, ¿de acuerdo? Hay unos 1500 kilos de diferencia, ¿vale? Vamos a hablar siempre de la versión de entrenamiento T50 frente al Hurjet. Bueno, lo primero que creo que debe ser importante, porque al final, señores, tenemos que entender que esto es un avión de entrenamiento. Luego las fantasías de cada uno, de caza ligero y demás, pues son eso, son vuestras fantasías, son, como decimos en España, vuestras pajillas mentales. Aquí vamos a hablar de cosas serias, de cosas militares. Entonces, en este aspecto, lo primero que tenemos que fijarnos es en el motor. Creo que el motor es la clave, una de las claves más importantes, obviamente de cualquier avión, las cosas como son, pero sobre todo de un entrenador avanzado, porque al final de cuentas, la función de estos aparatos, de esta nave, no es otra que la de formar a futuros pilotos de aviones de combate. Vamos con ello. ¿Cuál es el motor que monta el Hurjet? Bueno, pues el avión turco monta un General Electric F404. ¿Y cuál es el motor que monta el T50? Bueno, pues el entrenador surcoreano monta un General Electric F404. Qué mala persona soy. Sí, señores, montan el mismo motor exactamente igual. El mismo, por cierto, este motor, el F404, que también lo haya montado el FA-18 Hornet, que tiene ejército del aire. Con lo cual, en este aspecto, en el aspecto de motorización, ambos aviones llevan el mismo motor, un motor de sobra conocido por el ejército del aire. Por cierto que ambos entrenadores llevan un motor. Las características todos sabéis cuáles son, así que no vamos a perder tiempo con ella. Y claro, teniendo en cuenta que ambos aviones montan el mismo motor, el motor del F-18, que bueno, también está disponible en otros aparatos, lo importante de esto entonces pasa a ser directamente el peso de cada avión, para así poder saber cuál es el empuje, la reacción empuje-peso de cada aeronave. El T-50, ya lo he dicho antes, pesa 10.700 kilos. De hecho, según la ficha de CAI que la tengo delante, 10.722 kilos exactamente. Es el peso en vacío, perdón, el peso máximo en despegue del T-50. En cambio, del modelo turco no hay mucha información disponible. De hecho, hay tan poquita información disponible que si os metéis en la propia página de TAI, no confundir con CAI, nos han complicado mucho, CAI por la K de Corea, TAI por la T de Turquía, lo demás es Aerospace Industries, pues te ponen que el peso del avión, por cierto, peso en turco significa itki, son 17.600 libras. Bueno, 17.600 libras, el peso de, traducido a libra, el peso del T-50 es de 14.229 libras, es decir, que es un poquito más pesado. Pero vuelvo a repetir que curiosamente, quizá porque es un avión nuevo, pero bueno, no han dado mucha información, solamente disponemos del peso en vacío, no ponemos del peso máximo al despegue. Es bastante curioso, pero realmente, señores, es así. Sí que podemos conocer otro tipo de datos, como por ejemplo la envergadura del avión, o por ejemplo la longitud. El modelo turco tiene una longitud de 13 metros, el modelo surcoreano tiene una longitud de 13 metros, 13,1 el coreano, 13,7 el turco. Básicamente el turco es un poquito más pesado que el coreano. Esto obviamente a la hora de la potencia del motor y demás tiene sus consecuencias. Por ejemplo, la capacidad de maniobra, los conocidos como límite G en el turco, van de +8 a -3, mientras que en el surcoreano estos límites, los límites G, van de +8 a -3. Sí, señores, he vuelto a hacer lo mismo que con el motor. Exactamente lo mismo. Como veis, son dos aviones que están muy parejos. Son dos aviones que comparten pues prácticamente unos datos técnicos sobre el papel exactamente iguales. Os pongo otro ejemplo para que os podáis hacer una idea. La velocidad de ascenso. La velocidad de ascenso del T-50 es 198 metros por segundo. La velocidad de ascenso del Hurjet son 200 metros por segundo. Todo esto son datos del cliente, del fabricante. Otro dato importante, muy importante aquí, que comparte también ambos aviones, velocidad máxima.
La velocidad máxima del modelo turco es Mach 1,4. La velocidad máxima del modelo surcoreano es Mach 1,5. Teniendo en cuenta que el surcoreano pesa un poquito menos y el motor es exactamente el mismo, es un dato que a mí personalmente no me cuadra. No soy ingeniero aeronáutico, a lo mejor resulta que es así. Yo entiendo que al mismo motor más peso tiene que tener menos velocidad. Esto creo que es de cajón, lo podemos ver en cualquier otro ejemplo. Pero bueno, según los datos del fabricante, a Kai le dan 1,5, mientras que los de Tai, los turcos, al suyo le dan 1,4 Mach. Pero al final podéis ver que más o menos estamos hablando de unos datos prácticamente idénticos, ¿de acuerdo? Unos datos que no varían absolutamente en nada, Otro aspecto también muy importante, por ejemplo, techo de servicio. El techo de servicio del modelo turco es de 13.716 metros. El del modelo surcoreano es de 14.630 metros. Volvemos a ver que son datos extremadamente parejos. Son datos muy similares. Entonces, señores, a la hora de comparar estos dos aviones, ya cualquier persona se habrá podido dar cuenta que, más allá de querer mirar detalles muy técnicos, muy concretos, los dos aviones en realidad están cortados por el mismo patrón. Los dos aviones te ofrecen prácticamente lo mismo, con lo cual aquí ya solamente nos quedaría una posibilidad de discernir entre ambos modelos, y son, pues básicamente, la aviónica. Eso que es tan importante en los aviones y que puede marcar la diferencia. Claro, aquí es donde yo entro en una comparativa de estos aviones referente a España. Señores, estamos hablando de dos aviones de entrenamiento. La función de un avión de entrenamiento es entrenar al piloto, ya está. Esa es la función de un avión de entrenamiento. Con lo cual, a la hora de un avión de entrenamiento, lo que nos tenemos que fijar es en la maniobrabilidad de ese avión y en los datos técnicos de ese avión. No es lo mismo montarte en un avión que tenga una potencia de motor de 26 kilonewtons que montarte en un avión que tenga una potencia de motor de 46 kilonewtons. También, como ya he especificado, hay que mirar el peso, hay que mirar cuáles son los límites G, hay que mirar lo que te da ese avión, porque al final lo que vas a hacer con ese avión es simple y llanamente enseñar a pilotar a los pilotos aviones de combate. Es decir, vas a dar en él el paso previo antes de coger al piloto de combate y meterle en un avión biplaza. Ya está, en un cazabombardero biplaza. Viendo los datos, viendo las realidades, como veis, los dos aviones son idénticos. Ninguno te ofrece nada especial que te pueda ofrecer el otro. Entonces quedaría el tema de la aviónica. ¿Qué avión tiene mejor aviónica? Bueno, yo no voy a responder esa pregunta porque no la sé. Y no la sé porque carezco de los datos reales para ello. Sí tenemos mucha información del modelo surcoreano, muy poquita del modelo turco. Lo que sí sabemos es que el modelo turco, su aviónica la han desarrollado ellos, mientras que el modelo surcoreano, su aviónica es de Corea del Sur con ayuda de empresas israelíes europeas. ¿Esto quiere decir que es mejor aviónica que la turca? Bueno, señores, yo siempre os digo que no os dejéis engañar por lo que pueda venir de un país o de otro país, en cuestión de hacer, pues digamos, analogías o estereotipos culturales. Porque sea aviónica completamente turca, no quiere decir que eso sea bueno o sea malo, ¿de acuerdo? Ni que sea mejor o peor que la de Corea del Sur. Obviamente, como país, desde un punto de vista industrial, Corea del Sur tiene muchísima más capacidad tecnológica que Turquía. Eso es obvio, pero no estamos hablando de quién fabrica mejores teles o quién fabrica mejores móviles. Estamos hablando de la aviónica de esta aeronave, ¿de acuerdo? Y aunque Corea del Sur esté muy avanzada sobre Turquía, no quiere decir que en este aspecto sea mejor que Turquía. Aún así, volvemos a lo mismo. Es un entrenador avanzado, ¿de acuerdo? Claro está, si son iguales, incluso son tan parecidos que montan el mismo motor, son tan parecidos que te permiten hacer algo que prácticamente no hace ningún otro avión de entrenamiento avanzado, como es romper la barrera del sonido, porque lleva el motor del F-18, lleva un motor de postcombustión y la estructura del avión está capacitada para soportar la rotura de la barrera del sonido y poder superar velocidades de Mach 1,08. Entonces, teniendo esto presente, ¿a España qué avión le interesaría más? Bueno, al final lo del Ejército del Aire es, como el resto de las Fuerzas Armadas, es algo incomprensible. Estamos en el momento probablemente más oscuro de la historia militar de España
pues casi esa invasión napoleónica, con la diferencia que en invasión napoleónica teníamos dos reyes que eran unos cobardes y unos traidores a la patria, pero teníamos unos generales que se dejaban la vida por la patria. Hoy no tenemos esos generales, hoy tenemos unos generales con un fajín rojo que parecen los malos de la película de Wyatt Earp y sinceramente no hacen nada por las Fuerzas Armadas. Entonces, decir que qué avión le tiene más cuenta a España, bueno, si alguno está pensando en una versión artillada y de ataque, que evolucione y que venga al siglo XXI. O haces un avión de ataque a tierra de verdad o lo demás son tonterías. Son tonterías. Coger y artillar un avión para realizar misiones de ataque es una completa idiotez. Una completa idiotez. Lo que te va a dar un avión de ataque ligero te lo puede dar cualquier dron, con la salvedad de que va a ser más barato y te vas a ahorrar la vida del piloto. Si quieres hacer ataques de verdad sobre columnas blindadas del enemigo, te coges y diseñas un avión propio de ataque, como ya intentó hacer Casa en su tiempo, creo que se llamaba el modelo Alacrán, si no me equivoco, o como está, por ejemplo, el A-10 o cualquiera de estos. Para lo demás son imbecilidades. Imbecilidades que no te van a servir para nada. Gastar mucho dinero para una cosa en concreto que puedes hacer de 20.000 maneras más. Y además, todos sabemos que para misiones de apoyo aéreo y de apoyo de fuego, lo mejor son los helicópteros porque tienen la capacidad de permanecer en el objetivo directamente con vuelo estacionario. Y si quieres enfrentarte a columna de blindados enemigos, pues haces un Sukhoi 25 o una 10. Lo demás son parches y tonterías que no sirven para nada, absolutamente para nada. El resto, bueno, de caza ligero, ya a estas alturas de la película, es que ni pierdo tiempo. Comentario que leo de caza ligero, comentario que elimino y punto. Un caza ligero es un Gripen, un F-16, un Mirage F1, esos son cazas ligeros, caza monomotor. Y un caza pesado es un Rafale, es un Eurofighter, es un F-4 Phantom, es un F-14 Tonkan, es un Sukhoi 27 o el que queráis. Ya está. Un entrenador a que le pongas misiles y un radar no es un avión de combate, es un entrenador. Esto es muy sencillo. Igual que si a un burro le pones un alerón y le pones un volante en vez de la manea. Me da exactamente igual. Sigue siendo un burro. Ya está. Entonces, fuera de estas idioteces que tiene mucho analfabeto de temas militares, lo cierto es que para España entraríamos ya en otro tipo de, digamos, de cosas secundarias. De cosas secundarias como por ejemplo, pues los acuerdos navales que tiene Navantia con Turquía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahí yo no perdería tiempo porque de eso ya hice un vídeo, entonces no voy a repetir el contenido. Simple y llanamente, si nos olvidamos del tema de España y miramos la realidad de los dos aviones, vemos que son aviones muy parejos. Sabemos el precio del T-50. El precio del T-50 está en torno a los 25 millones de dólares, mientras que su versión FA-50 está en torno a los 35 millones de dólares. ¿Qué pasa con el Hurjet? No sabemos cuál es su precio porque para empezar no se ha exportado. De hecho, ni siquiera lo ha adquirido Turquía. Con lo cual, pues a lo mejor sí podíamos hacernos una idea, dentro de lo difícil que es hacerse una idea con el precio de los aviones por todo lo que meten en los contratos que acaban prostituyendo el precio del mismo. Pero del Hurjet, pues como es tan poquito lo que hay de él, es un avión que apenas acaba de empezar a volar, no sabemos su precio. Pero bueno, más o menos estará ahí. Tampoco hay una gran diferencia en los aviones de entrenamiento. Por ejemplo, el modelo de Taiwán vale 24,5. Es un precio casi idéntico. Al final están todos cortados más o menos por el mismo patrón y ya simple y llanamente es mirar las características de cada uno de ellos y mirar qué te convence más y qué te puede aportar más. En el caso del T-50 o en el caso del Hurjet, pues muy probablemente irán en condiciones de lo que suele ser las cosas adicionales a los contratos, como, bueno, no voy a hablar de tontería de transferencia tecnológica, pero sí, pues, cositas que te puedan dar. Ensamblaje local, que puedas tú incorporarle sistemas de la aviónica, etcétera, etcétera, etcétera. Al final de cuentas, hay lo que hay y tú tienes la capacidad de negociar que tienes, y eso ya entra dentro de cualquier contrato. Ya no es una cuestión ni siquiera de estrategia militar, ya es una cuestión política, de negociación empresarial y ya está. Pero los aviones, como habéis podido comprobar, son dos aviones que, repito, respecto a los datos técnicos, son dos aviones bastante parejos. Luego ya podemos entrar en datos aerodinámicos como la posición de las alas, como la altura del timón de cola. Todas esas cosas
sí que también pueden ser muy interesantes, pero a la hora de la verdad, desde un punto de vista de lo que son las capacidades de vuelo y las condiciones de vuelo, si ya no te metes, y yo ahí no me meto porque como no soy piloto no voy a hablar de lo que no sé, si ya no te metes en las propias características de vuelo y lo que te dé, te vas simplemente a los datos técnicos, pues es muy difícil decir cuál es mejor, si el T50 o el Hurjet. Yo no me atrevería a decirlo. Porque para dar esa opinión, más allá de la que te pueda dar un ingeniero aeronáutico que te diga, bueno, yo creo que para el tema de entrenar un piloto, creo que las alas tienen que estar más adelantadas, menos adelantadas, tienen que estar más a altura del fuselaje, tienen que estar más reducidas respecto a la altura del fuselaje, más atrasada desde la cabina de vuelo. Ya todo eso son cuestiones de ingeniería que al final, señores, pues yo que soy de tierra, sería más o menos lo mismo que podernos hablar del tema de blindados, por ejemplo, que es mejor, que es peor. Pues es como cuando yo comparé el blindado de Perú, ¿no? Qué buen blindado. Yo dije, no, el blindado de Perú, el modelo que va a comprar de Perú, de Corea del Sur, es muy malo. Es muy malo por el frontal que tiene. Ese frontal es un frontal ideal para que disparen misiles contra carro. Claro, si tú no entiendes de esto y coges los datos, pues vas a decir, pues tiene este motor, tiene tal peso, puede llevar tanta tripulación, pero te va a faltar ese detalle técnico porque no lo conoces. Yo que soy de tierra, pues eso lo conozco perfectamente. Sin embargo, no sé si es bueno o malo la posición de las alas para saber qué sería más interesante, si el modelo del Hurjet, el modelo de A50, cómo puede variar la longitud, la envergadura del timón de cola. Bueno, esos detallitos ya son más propios o de pilotos de aviones o de ingenieros aeronáuticos que puedan dar una información más precisa al respecto. Yo, como no lo sé, pues no voy a perder un solo segundo con ella y por supuesto tampoco me voy a poner a leer una nota de internet a la cual yo mismo no puedo dar ni credibilidad ni veracidad. Gracias por ver el vídeo, es un honor informaros de la realidad, no dudéis en dejarme vuestras opiniones y nos vemos en el siguiente análisis estratégico.